Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 20. Estamos acercando rápidamente al final del capítulo 18, donde se está finiquitando la sentencia contra la gran ramera, contra el sistema babilónico y todos los sistemas cómplices de maldad. Y estamos nosotros viendo todos los cargos que Dios tiene contra este sistema babilónico y todas las reacciones de los cómplices ante la destrucción o ante el juicio que viene de parte de Dios sobre este sistema, cómo ellos reaccionan. Y el capítulo 18 básicamente es como un canto fúnebre, hemos dicho, ¿cierto? Es como una endecha en tres voces o con tres grupos que participan cantando y diciendo qué dolor por la destrucción de Babilonia. Recuerden que tenemos tres grupos que han participado, ¿cierto? ¿Sí? Primero los reyes de la tierra o los gobernantes, los poderosos. Segundo, los mercaderes, es decir, los que se beneficiaban económicamente de este sistema. Y tercero, habla de los pilotos o los marineros o los viajeros en las naves o en las grandes embarcaciones que también proveían o traficaban con una cantidad de productos que venían de otras regiones. Esos son los tres grupos iniciales que están afectados notablemente por la destrucción de la gran ramera, ¿sí? Y que han manifestado su lamento, su llanto y su dolor. Hay varias palabras que se están repitiendo en este capítulo. Una es llanto y lamento, ¿cierto? O llanto y dolor. Y recuerden que cuando en la Biblia se reitera dentro de una perícopa o dentro de un relato, una frase o una idea, eso es una figura literaria que se llama reiteración o repetición o un sobreénfasis. Y eso da a entender que eso es lo más sobresaliente en el pasaje, o en el hecho, o en la narración, porque se repite una y otra vez. Entonces, ¿qué son las palabras o los verbos que más se repiten? En esta parte del capítulo 18, llorar y lamentar, ¿sí? Y eso ya nos pone en un contexto supremamente complejo, ¿cierto? Porque nos habla no solamente de una situación de acción y de participación de estos tres grupos, sino también que nos muestra una situación emocional compleja, ¿sí? Si usted dice, es que yo me la paso llorando y lamentándome, ¿uno qué le diría? Pues busque ayuda, ¿sí? O vaya al médico, o no se deprima, o no se encierre, porque hay épocas en la vida en las cuales uno por diferentes situaciones, o de uno o de terceros, o circunstancias incomprensibles, pues uno se la pasa llorando y lamentándose. Y esa es la situación de estos pueblos y de estos tres grupos. Pero también hay otras situaciones que Dios va a mencionar acá que no tienen que ver con verbos, sino que tienen que ver con sustantivos. Y es ceniza, humo, ¿sí? Y es importante eso. Es decir, ante el humo y la ceniza que Dios trae o en la cual convierte este sistema babilónico, ¿cuál es la actitud emocional o la reacción emocional de estos tres grupos? Lloro y lamento. Es decir, Dios pone a Babilonia en ceniza, hace que salga humo, es decir, la consume, la desola, y ¿cómo reaccionan los pueblos? O los observadores o los cómplices. Lloran y lamentan, ¿cierto? Acción, reacción. Interesante. Pero el versículo que nos ocupa en esta mañana pareciera que es como lo antagónico de esta realidad de dolor. Dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Pareciera que entramos en una nueva sección, ¿cierto? Como que la cámara se nos desvía en otra dirección y nos muestra otro grupo de personas con unos sentimientos y unas reacciones y unas acciones totalmente distintas. Y el texto comienza con una acción imperante, ¿sí? O imperativa de Dios para el pueblo, y es alégrate. ¿Qué venía diciendo el texto hasta aquí? Lloro y lamento, porque hay desolación, hay destrucción, pero ahora ¿qué dice? Alégrate, alégrate. Y ese es el título de nuestra prédica hoy. Ahora alégrate. Pareciera que estamos como en un juego de dos bandos, o de dos grupos, o dos escenarios. Hay un escenario de dolor por el juicio que Dios está trayendo y de la incomprensión de las situaciones, pero luego ahora hay otro escenario, es un escenario donde hay otros participantes que hasta ahora en la historia han sido victimarios, ¿sí? Victimarios
víctimas, de estos victimarios babilónicos, y ahora ellos tienen que reaccionar con gran alegría. Pudiéramos nosotros decir que Babilonia cayó, y ante la caída de Babilonia, ¿qué hacen los creyentes? Se alegran, ¿sí? Yo no sé si ustedes alguna vez han visto cuando alguien se cae, y cuando alguien se cae, ¿qué es lo que uno siente? Ustedes ya lo dijeron todo, ¿cierto? Cuando alguien se cae, no importa si se golpeó, si se lastimó, no importa cuánto dolor tenga, no importa si se puede levantar, ¿qué es lo que nosotros sentimos y experimentamos casi de forma natural? Risa, ¿cierto? Como que nos da una sensación de risa a veces incontrolable, y en lugar de ir a ayudar a la persona que se levante o auxiliarla, nosotros estamos con una carcajada. ¿Sí? Y es bastante contradictorio eso, ¿cierto? Es bastante paradójico, bastante insensible de nuestra parte, porque alguien se cae y nosotros en lugar de decir, ay, mire, se cayó y lo voy a auxiliar, nosotros tenemos risa. ¿Sí? Pareciera que es lo que aquí nos está describiendo. Babilonia va a caer o está consumida en ceniza, unos están llorando y ¿qué están haciendo los otros? Alegrándose. ¿Sí? O dice ahí que se alegre. Lo que yo quiero que nosotros mencionemos acá es que esa risa de la caída de alguien que nos produce a nosotros casi de forma natural o espontánea, no tiene nada que ver con la alegría que se nos está ordenando aquí en este pasaje. ¿Sí? Normalmente cuando alguien tiene un fracaso, a veces sea un conocido o un desconocido, nosotros tenemos una sensación de placer. ¿Sí? Nosotros como que experimentamos un gustico, ¿sí? Y a veces decimos así, no me alegro, pero siento un gusto, siento como una sensación así como chévere. ¿Sí? ¿Por qué sentimos eso? ¿Por qué sentimos eso cuando un tercero o cuando hay un mal ajeno o cuando alguien sufre una calamidad? Sea el vecino, sea un conocido, sea un familiar. Y a veces nosotros no decimos así, pero decimos, bueno, pero eso se veía venir. ¿Sí? Yo sí me lo esperaba. ¿Sí? Yo sí había dicho que eso era lo que iba a pasar. ¿Sí? En el fondo dando a entender que sí estoy sintiendo un grado de satisfacción o de gratificación, o casi de placer o de una sensación de alegría, porque ese amigo, familiar o consiervo o vecino sufrió una calamidad. El psicoanálisis dice que eso es casi una reacción natural, que eso es casi como un mecanismo de defensa. Ante daños ajenos, uno siente alegría o satisfacción. Casi como que uno dice, bueno, a mí no me tocó. Yo no estoy en esas. ¿Sí? Ese no es mi caso. Pero eso que nosotros experimentamos es claramente egoísta y claramente falta de compasión y de solidaridad. Porque la Biblia nos ordena llorar con el que llora y la Biblia nos ordena ayudar al que necesita. ¿Sí lo han leído en la Biblia? La Biblia dice, si tu enemigo te pide, ¿qué dice? Dale. Si él te pide ayuda, ¿qué debes hacer? Aún por el enemigo. Ahora mucho más con el vecino, el prójimo, el conocido, el familiar o el hermano, que no es nuestro enemigo. Pero ¿qué dice la Biblia? Si él tiene una necesidad, ¿qué debe hacer un cristiano? Ayudarlo. Si él tiene una caída, ¿qué debe hacer el cristiano? ¿Reírse? ¿Gozarse y decir, me alegra? Dice, no puede el cristiano reaccionar de esa manera, porque esa sería una manera traicionera, una manera cruel, una manera ruin de tratar al otro. ¿Sí? Como si el dolor de él a mí no me importara, como si la situación que él le está pasando, aún si fuera justa, no implicaría de parte nuestra un auxilio, o una consideración, o un alivio. Pero ustedes y yo reaccionamos de la manera incorrecta. Ustedes vieron los niños la presentación de hoy, ¿cierto? ¿Qué sintieron cuando se cayeron estos personajes? Risa. Y a ustedes también les dio risa. Y a todos nos da risa. Pero ¿saben por qué nos da risa? Porque no es nuestro propio dolor. Porque si fuera nuestro dolor, si fuera nuestro golpe, si fuera nuestra caída, si fuera nuestro juicio, ¿qué sentiríamos? Y ahí no esperaríamos, no tendríamos una carcajada si fuéramos nosotros los que nos caímos. Si fuéramos nosotros los que estamos afrontando un juicio terrible. Si fuéramos nosotros los que estamos en medio de adversarios.
Si fuéramos nosotros los que estamos afectados por traición o por maldad o por engaño de terceros o aún de parte de Dios, ahí no sentiríamos risa. ¿Qué sentiríamos? Mucho dolor, mucha angustia y mucha necesidad de que alguien nos auxilie. Pero como nos hemos reído ante el dolor ajeno, ¿qué pasa cuando nos pasa nuestro dolor? Los otros se ríen de nosotros y no recibimos auxilio. La Biblia nos dice acá en este texto, alégrate, o casi de una manera un poco distinta sería, ahora, alégrate. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo acá? ¿Por qué ahora hay una orden? Si no es un consejo, no es una idea o una sugerencia optativa, sino que es una orden imperativa para los creyentes. Ahora, alégrate. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios tiene que alegrarse? Justo en el escenario de la destrucción de Babilonia. O sea, ¿qué es lo que debe despertar en el creyente alegría? ¿Que Babilonia fue destruida? ¿Que fueron desolados todos los enemigos? ¿Que todo el sistema babilónico y perverso está en llamas o está en cenizas y entonces eso nos produce a los creyentes una gran satisfacción? ¿Qué es lo que Dios está diciendo acá? Tenemos que poner en contexto porque si no terminaríamos nosotros diciendo, ¡qué bien! Eso me alegra, eso esperábamos. Al fin vimos caer este sistema malo. Y eso ya no sería piadoso, sino que sería venganza de parte nuestra. Y no se nos permite la venganza. El Señor dijo, y lo ha reiterado una y otra vez en el Evangelio, mía es la venganza. Yo pagaré, no se vengan ustedes por sus propios medios. Aún en medio de un sistema anárquico no se nos permite a nosotros defendernos o atacar o vengarnos por nuestros propios medios porque hay mecanismos normales provistos por Dios para nuestra defensa. Entonces, ¿por qué dice alégrate? Entonces, ¿no debemos alegrarnos? Claro que debemos alegrarnos, pero el hecho no es la emoción o el deber de alegrarnos, sino el motivo por el cual nos alegramos. ¿Cuál es el motivo por el cual el creyente se alegra? ¿Porque Babilonia fue destruido? No. ¿Porque los reyes los vimos llorando? ¿Porque los reyes también lloran? No. ¿Porque los grandes mercaderes o comerciantes o empresarios que se beneficiaban de este sistema babilónico fracasaron en su economía? ¿Y eso nos da gran alegría? No. ¿O entonces nos alegramos porque los pilotos y los marineros también están fracasados y llorando? No, nada de eso nos debe producir alegría. Entonces, ¿cuál es el motivo de la alegría? Dice, alégrate sobre ella. Si ustedes miran, hay varios textos en la Biblia donde dice, alégrate, pero le añade una expresión, ¿sí?, que amplía o que complementa esta tarea de alegría o de gozo, y dice, alégrate, hija de Sión. ¿Recuerdan? Que esa es como una expresión común en el Evangelio, especialmente en los profetas, Sofonías, Ezequiel, Jeremías. También Apocalipsis habla de que la nueva Babilonia o la Babilonia que desciende del cielo se alegra. En los Salmos también dice, alégrate, hija de Sión. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si Babilonia fue destruida, ¿eso qué significa? Que nosotros no fuimos destruidos. ¿Sí me va a entender? Babilonia fue destruida, está desolada, está en ruinas, pero ¿quiénes están vivos? ¿Quiénes están vivos? El versículo 20. Vosotros, santos, apóstoles y profetas, ¿están vivos? Si los santos, los apóstoles y los profetas están vivos, ¿eso qué significa? Que fueron preservados, que fueron salvos. ¿Y quién los salvó? Dios. Entonces miren que aquí la alegría que tienen los creyentes no es por la destrucción, no es por el hecho histórico de la devastación de Babilonia, sino porque ellos están a salvo. Y si ellos están a salvo, pudiendo estar destruidos, ¿qué significa? Que ellos tienen un Salvador. Es importante que nosotros definamos los motivos, porque muchas veces nuestros motivos son equivocados. Y aquí lo que está diciendo no es que nos alegremos por la ruina de Babilonia, porque eso es perverso, eso es malvado, que nosotros nos alegremos cuando alguien está en ruina. Aquí lo que nos está diciendo es alégrate porque tú debiendo tener ese mismo fin, estás a salvo. Gracias
a un redentor. Es decir, aquí lo que nos está diciendo, usted y yo hemos sido victoriosos en medio del juicio. Pero en medio del juicio hemos sido victoriosos no por nuestra condición justa, sino gracias a un redentor provisto, a un vicario que se entregó voluntariamente para salvaguardar la vida de su pueblo. ¿Quiénes fueron salvos de esta devastación? Vosotros, los santos, los profetas y los apóstoles. En resumen, ¿quiénes fueron salvos? Los creyentes, todos los creyentes de todos los tiempos, todos los creyentes de todos los momentos más grandes de persecución están a salvo. Pero miren que hay una aparente contradicción, porque recuerden que a todos los santos del Antiguo Testamento en su gran mayoría los habían matado. ¿Quiénes los habían matado? Los sistemas babilónicos. ¿Qué había pasado con los profetas del Antiguo Testamento? Los habían matado cruelmente. ¿Quiénes los mataron? Los sistemas babilónicos liderados por los reyes, por estas bestias dragónicas y también por los mercaderes y sistemas económicos devastadores. ¿Qué había sucedido con los apóstoles en el Nuevo Testamento? En el momento en que Juan está escribiendo, recuerde que ya habían muerto todos los demás apóstoles. Se cree que la gran mayoría, si no todos, habían muerto torturados. ¿Quiénes los torturaron? Una bestia imperial romana, terrible, sanguinaria. Los había perseguido y Juan estaba huyendo, estaba exiliado, preservado de morir de este ataque inclemente del imperio romano, pero él ahora está viendo la visión y en la visión dice, alégrate porque todos los que han muerto, ¿cómo están? Vivos. Pero no dice los habían muerto, los habían matado. ¿Quiénes los habían matado? Estos sistemas bestiales. Pero ¿cómo aparecen en la presencia de Dios? En la película, en este relato histórico maravilloso, ¿cómo aparecen los creyentes torturados? Vivos. Y no solo aparecen vivos, sino que se les da una orden, y la orden es de celebrar. Llegó el momento de la victoria, llegó el momento de la premiación, llegó el momento final de la historia, y en el momento final la única emoción, el único sentimiento, la única actitud correcta de los creyentes es, alégrate, celebren. ¿Celebren por qué? Porque nuestro Redentor vive y aún en medio de la peor persecución ha dado victoria plena y definitiva a su pueblo. Noten que Dios no les dice, alégrense porque Babilonia fue arruinada. Eso sería macabro. Les dice, alégrense porque ustedes están a salvo. Y eso es maravilloso. Cuando hay una calamidad, ¿cierto? Por ejemplo, un terremoto, una sonada, una inundación, y nosotros verificamos si nuestros familiares están a salvo, nos alegramos. No nos alegramos de la destrucción sobre los otros o la muerte de muchos, sino nos alegramos de que nuestros seres queridos, aquellos que más amamos y que están a nuestro lado, están a salvo. Es decir, hubo una gran tragedia en la ciudad o en el país, pero gracias a Dios estamos bien. Básicamente aquí el resultado no es la alegría de la destrucción, sino la alegría de quienes están a salvo por la acción de quién. Sofonías capítulo 3, versículos 14 y 15, pueden ustedes acompañarme, dice, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Por lo tanto, el versículo dice, canta, alégrate, regocíjate. Ahora, ¿qué significa alegrarse? ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a los creyentes cuando le dice alégrate? ¿Qué es alegrarse? Celebrar, regocijarse, gozarse. Recuerden que la alegría en la Biblia, cuando está en este contexto del Evangelio, cuando está en el contexto de la celebración del pueblo de Dios, no es algo efímero o algo pasajero. Nosotros siempre hemos dicho que la alegría es pasajera y el gozo es permanente. Pero si es la alegría que Dios da, ¿cómo es? Es permanente, no es algo circunstancial o pasajero o efímero o momentáneo, sino que el verdadero gozo y la verdadera alegría que tienen los creyentes es duradera, es permanente. En tal sentido, los creyentes, ¿cómo deben vivir siempre?
alegres. Dice la Biblia, ¿está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno afligido? Pues ore para que Dios le dé alegría. ¿Alguno está perdiendo la alegría de la salvación? ¿Qué debe hacer? Pues pedirle al Señor que le devuelva la alegría y el gozo de la salvación. Canta, dice en Sofonías, da voces de júbilo, regocíjate, da gritos de victoria, exalta. Es el triunfo final de los creyentes. Han llegado a la meta, y al llegar a la meta lo único que tienen es motivos de gratitud y de victoria. Ahora, cuando el creyente se alegra, en este contexto de la salvación, ¿por qué se alegra? ¿Porque logró ser salvo? ¿Porque llegó a la meta? ¿Porque tuvo las fuerzas y pudo perseverar hasta el final? ¿O por qué se alegra? Porque él tiene un Redentor. Si él se alegra en sus propias fuerzas, ¿esa alegría es válida? Como decir, yo pude, lo logré. Ustedes pensaban que no podía y aquí estoy, lo logré. ¿Esa alegría será válida? No es válida, porque sería la alegría vana o vanidosa de la ilusión natural de que yo pude por mis propias fuerzas. La Biblia lo que nos está diciendo es, en el día del juicio o en el día de la victoria plena, lo único que tendremos los creyentes es alegría, pero no alegría por nosotros, sino alegría por aquel que lo hizo todo en la cruz y que nos dio las fuerzas y nos dio las condiciones y nos dio la fortaleza y nos dio la gracia para nosotros llegar hasta el final, no por nosotros, sino por aquel que todo lo puede. En tal sentido, alégrate. Alégrate porque aunque tú no puedas, ¿quién puede? Aunque tú no quieras, ¿quién quiere? Y aunque tú sientas que te quieres devolver o regresar, alguien pelea por ti. Él es tu Redentor. Lo que nos está diciendo aquí es, en medio de tal caos que veníamos presenciando en el capítulo 18, en medio de ese canto fúnebre tan prolongado, tan lacónico, donde muchos hombres y grandes grupos sociales y civiles y económicos participan de la endecha, los creyentes, ¿qué tienen que hacer? Alegrarse, porque ellos tienen un Redentor. Hermanos queridos, el texto nos llama a celebrar. Y recuerden y no olviden nunca que los creyentes y el pueblo de Dios es un pueblo celebrante. Nosotros somos un pueblo que celebra, pero no celebramos fiestas vanas. ¿Qué celebramos nosotros? La salvación, el perdón de nuestros pecados, la resurrección de Jesucristo, la encarnación, la venida del Señor. Todo lo que nosotros celebramos tiene que ver con cosas eternas, que son motivo de nuestro gozo y gratitud, y por lo tanto, alégrate. ¿Sí? Es algo así como han sido muertos o juzgados o destruidos aquellos que te perseguían. Entonces, alégrate. ¿Sí? Todos aquellos que procuraban tu muerte han sido juzgados. Entonces, alégrate. Todos aquellos que han causado tanto mal a la iglesia a lo largo de los siglos, que han perseguido las instituciones, que han despreciado la verdad, han sido juzgados, están en cenizas, y los creyentes ahora se alegran. ¿Cómo les parece? Hermanos queridos, los creyentes tenemos la gracia de Dios, y si entendemos realmente el Evangelio, no debe haber lloro ni lamento. Ahora, puede que usted llore temporalmente, pero séquese las lágrimas y sigue adelante. ¿Por qué? Porque usted no puede vivir en un continuo lamento. Si usted está sumido en un lodo y pozo de desesperación, lo más probable es que usted necesita la ayuda de Dios. Lo más probable es que no ha entendido el Evangelio. O si lo ha entendido, necesita mayor instrucción para que usted salga de ese reclamo, de ese llanto, de ese lamento y se llene de gozo y de gratitud. El cántico de los cristianos sale a relucir acá. ¿Recuerdan que en el capítulo 12 vimos el cántico de los cristianos y cantaban un nuevo cántico? ¿Cuál era el cántico de los cristianos? El cántico de Moisés. Digno es el Cordero que murió y dio su vida por nosotros, el Cordero que nos ha redimido. Él es el Cordero vencedor, Él es el Cordero de la victoria.
Él es el Cordero al cual celebramos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por lo tanto damos voces de júbilo y cantamos aún en medio del dolor y aún en medio de la persecución. Por lo tanto, alégrate, porque tú tienes un Redentor. ¿Qué no tenían los sistemas babilónicos? Ellos tenían dinero, ¿se acuerdan? Mucho dinero. ¿Qué más tenían? Mucha vanidad, muchos aliados, muchos cómplices. ¿Qué tenían? La ley civil a su favor. Instituciones que los respaldaban, tenían todo un soporte amplio para hacer todas sus cosas. Tenían de todo: fama, poder, lujo, riqueza, vanidad, sistemas que les respaldaban sus prácticas. ¿Pero qué no tenían? ¿Qué era lo único que no tenían? No tenían a Dios de su parte, porque ellos decidieron construir su torre, construir su sistema, construir sus emporios sin Dios. Tenían mucho, pero no tenían nada. ¿Sí? Tenían apariencia, pero no tenían nada. ¿Qué no tenían los creyentes? No tenían respaldo civil, no tenían apoyo gubernamental, no tenían apariencia, no tenían riqueza, estaban siendo perseguidos, estaban siendo diezmados, los llevaban de un lado para otro, los atacaban, los torturaban, no tenían quien los defendiera. Por eso se lamentan en el quinto sello: Señor, ¿hasta cuándo? Pero ¿qué sí tenían los creyentes? ¿Y qué sí tenemos los creyentes? Tenemos la esperanza que viene del cielo, tenemos la garantía del perdón, tenemos la seguridad de nuestra salvación y tenemos a Cristo, el Cordero vencedor, de nuestra parte. Por lo tanto, alégrate. Es probable que hoy tú no tengas mucho dinero, posiblemente ni siquiera salud. Es posible que tú en estos días estés pasando muchos males y sufrimientos, y quizás persecución también. Es muy probable. Es probable que tú sientas que no tienes nada y que no vales nada para esta sociedad o para este sistema. Es posible que te sientas muy acongojado por todas las presiones de los sistemas ideológicos, políticos y económicos contra la verdad y contra Dios. Y que usted sienta que no tiene quien lo defienda, que está casi como desprotegido o a la deriva. Es probable que así te sientas y es probable que así seas, literalmente. Pero desde cuando vemos el Evangelio nos damos cuenta que nosotros tenemos todo a nuestro favor. Nada en este mundo, todo con el Señor. Por lo tanto, alégrate, alégrate. Vamos a la segunda parte del texto. El texto dice: y vosotros, santos, apóstoles y profetas. Y yo quiero que recordemos un poco los grupos que se nos mencionan acá. ¿A quiénes se mencionan? Alégrate sobre ella, cielo. ¿Y vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Los que estaban presenciando el mensaje, los que estaban escuchando el mensaje que estaba dando Juan, los creyentes del primer siglo que fueron receptores primarios de esta visión apostólica. ¿Quiénes son los santos? Recuerden que en la Biblia los santos son los creyentes. En la Biblia los santos son los redimidos. En la Biblia los santos no son figuras estáticas. En la Biblia los santos son personas, hombres y mujeres, familias que creen en Cristo y que a causa de la fe de Cristo entregan su vida por el Evangelio, pero que han sido declarados o hallados o encontrados santos por el poder del Evangelio. Vosotros santos, ¿y quiénes más? Apóstoles y profetas. Y esa mención es supremamente importante y no lo vamos a pasar por alto en esta mañana. Apóstoles y profetas. Los apóstoles estuvieron en el momento de Jesús, ¿recuerdan? Jesús llamó 12 discípulos a los que llamó apóstoles y los envió a predicar. Pero los profetas estuvieron todos en el Antiguo Testamento. Casi que pudiéramos decir aquí que la mención apóstoles y profetas es la referencia a la unión de los dos momentos históricos del Nuevo y Antiguo Testamento. Es decir, y vosotros los del Nuevo Testamento y los del Antiguo Testamento, alégrense. Y uno dice, pero ya habían muerto. ¿Está haciendo una apología a los muertos, un culto a los muertos?
o está presentando el Evangelio y relatándolo con hechos históricos, diciendo que los que mueren en el Señor realmente no mueren, sino que están vivos? Dice la Biblia, todos aquellos que mueren en Cristo no mueren, sino que viven. Y hay otra mención en la Biblia donde dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en esta segunda parte? Todos habían sido muertos. Isaías, Ezequiel, Daniel habían sido muertos. Jeremías, Elías, perseguidos severamente por los reyes y por los imperios. Pero Dios, ¿qué está diciendo aquí en este versículo? Si les dice que se alegren, ¿es por qué? Porque ellos estaban vivos. Muertos físicamente, pero vivos para Dios. Vivos para Dios. Muertos por el sistema, eliminados por el sistema, quitados de en medio por los sistemas imperiales, pero en la presencia de Dios, ¿cómo están estos hombres? Vivos. Y no solo vivos espiritualmente, sino que la memoria de ellos, ¿cómo está? En la historia, ¿cómo está la memoria de ellos? La memoria vive. Eso es una de las cosas extraordinarias de la historia, ¿sí? Nosotros no creemos en los muertos ni adoramos a los muertos, pero ¿qué nos dejan los muertos? Memorias, historias, recuerdos. Y esa memoria o esos detalles de los muertos o esas historias de los muertos, ¿cómo están en medio nuestro o en nuestro corazón? Están vivas. Y eso es una de las cosas hermosas de los muertos. Por eso cuando un familiar de uno muere, uno debe recordar lo mejor de ese familiar. Y que eso quede vivo en uno, ¿sí? Y no recordar lo peor, porque si uno recuerda lo peor, ¿qué siente? Pues se aflige, se frustra, se amarga, y no tiene sentido uno vivir así por un muerto. Pero cuando un familiar de uno, un conocido, un hermano muere, ¿uno qué debe recordar de él? Lo mejor, ¿sí? Lo más hermoso que podemos recordar de esa persona, sus detalles, su legado, su cariño, su entrega, sus virtudes, porque eso nos permite tener una memoria viva y esperanzadora, ¿sí? Gratificante de ese ser querido que se nos fue o que se nos adelantó, en el caso de los creyentes. Lo que yo quiero que miremos aquí es que esta mención a la alegría es primero una mención a la redención. Estamos a salvo, Cristo nos redimió. Ellos no, nosotros sí. En segundo lugar es una mención al recuerdo. Y ahí me encanta esto, especialmente cuando uno pasa de los 30, como en mi caso, uno comienza a tener muchos recuerdos, ¿sí? Y comienzan a venir muchos recuerdos de los años pasados, ¿sí? Yo no sé si ustedes tienen recuerdos o no, pero los recuerdos son una cosa bonita para la vida, ¿sí? Son un medio para uno tener como vitalidad, ¿sí? Especialmente cuando los recuerdos son buenos. Si son malos, son deprimentes, son terribles. Pero si usted tiene buenos recuerdos de su niñez, de su infancia, de sus abuelos, de la finca, del río, del campo, pues obviamente que esos recuerdos nos nutren las emociones, nos confortan en los momentos de desesperanza, nos dan ilusión para vivir, nos dan motivos para vivir. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo? Está recordando, ¿sí? Destapó el baúl de los recuerdos, ¿sí? Destapa el libro, la agenda de los recuerdos, el diario de los recuerdos. ¿Y qué trae a la mente Juan en esos recuerdos? 3 grupos vienen al recuerdo de Juan: los santos creyentes, los creyentes sencillos y humildes, pero santos por la obra del Evangelio, que han tenido que morir a causa de Babilonia. Viene a la mente eso a Juan, pero en lugar de Juan ponerse a llorar, une a este recuerdo una orden divina. ¿Y cuál es la orden divina? Alégrate por esos santos que ya murieron. Pero otro recuerdo que viene a él son los apóstoles, están fresquitos en su memoria. Todavía recuerda él, y él vio la muerte de algunos de ellos, por lo menos de Jacobo. ¿Recuerdan cómo murió Jacobo, el primero de los apóstoles? Lo despeñaron del pináculo del templo de 30 metros de altura, y como no alcanzó a morir en la caída, le echaron piedra y lo terminaron matando, apedreado. Jacobo, el primero de los apóstoles, uno de los más jóvenes apóstoles. Juan presenció eso, Juan presenció la muerte de Jesús, Juan presenció la muerte de Esteban y de otros discípulos y apóstoles. Y Juan está trayendo a la memoria ese recuerdo
de los apóstoles muertos. ¿Muertos por quién? Por los reyes, los mercaderes, los empresarios, las bestias, los dragones, los emperadores, que aquí en Apocalipsis se llama sistema babilónico o sistema imperial. Pero cuando Juan recuerda la muerte de los apóstoles, ¿qué sería el sentimiento natural que llegaría a él? O que llegaría a nosotros cuando recordamos cada año o de vez en cuando la muerte de nuestros seres queridos. A veces nos ponemos un poco nostálgicos, ¿cierto? Y un poco trascendentales. Y nos deprimimos. Pero ¿qué es lo que dice Juan acá? Cuando venga el recuerdo de esos apóstoles que murieron a causa del Evangelio, ¿te tienes que poner trascendental? ¿Cómo tienes que ponerte? ¡Alégrate! Y uno diría, pero ¿cómo así si les cortaron la cabeza? Los echaban a fosos de los leones, los desmembraban, los quemaban en hogueras. ¿Cómo así que alegrarme? No te alegres por lo que les pasó a ellos, alégrate en quienes ellos creían cuando murieron. No te alegres por la circunstancia que trajo el deceso de ellos, sino alégrate recordando quién los defendió a ellos y les dio vigor aún en el momento de la muerte. ¿Quién fue el defensor de esos apóstoles? Nuestro Dios. ¿Quién fue el defensor de esos santos creyentes torturados? Recuerden que en los primeros siglos murieron centenares de creyentes. Algunos dicen que en los 2 y 3 primeros siglos ya habían muerto 1 millón de creyentes torturados por estos emperadores fatales y crueles, inclementes. Pero Juan nos trae una orden extraordinaria. No se pongan tristes ni nostálgicos por ellos. Pónganse alegres. ¿Ustedes saben qué significa si no hubieran muerto esos apóstoles de esa manera cruel? ¿Cuál sería el mensaje para nosotros hoy? Que la causa de ellos no fue digna. Y por eso los dejaron vivir. La Biblia dice en Hebreos 11, ¿por qué matan a los profetas y a los patriarcas y a los apóstoles? ¿Por qué los matan? Porque el mundo no es digno de ellos. Si los hubieran dejado vivir tranquilos, el mensaje que nos llega a nosotros es que ellos creían lo mismo y el sistema los aceptó. Que ellos no fueron una piedra en el zapato para los sistemas dominantes, inmorales y sistemas ilegales. Y el mundo los vio normales y los aceptó. Y vivían sabroso en medio del sistema. Entonces uno dice, no, ¿cómo así? Ellos no representaron un mensaje distinto para el sistema. Ellos no levantaron la voz de denuncia y entonces los dejaron vivir tranquilos. Pero cuando dice acá, ellos murieron martirizados por ese sistema, ahora se traen a la memoria, pero eso es motivo de alegría. Porque si a ellos los persiguieron por una causa justa, ¿qué es lo que usted y yo nos espera? Que nos persigan por la misma causa. ¡Qué bueno! Pero luego trae a la memoria un tercer grupo en este registro memorial, y son los profetas. ¿En quiénes estaría pensando Juan? No sabemos, ¿cierto? Pero pudiéramos pensar que le viene a la memoria a Isaías, quizás, o Jeremías, o quizás Daniel echado en un foso de leones, quizás Elías también, perseguido por Jezabel y Acab, o Eliseo. No sabemos en quién estaba pensando, pero la Biblia sí dice que los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos, aserrados, echados a fosos, torturados, exiliados, desaparecidos, que el mundo no fue digno de ellos. Posiblemente estaba pensando en ellos Juan. Juan también exiliado en ese momento, en esa circunstancia cruel. Pero Juan se une a esos 3 grupos perseguidos que todos conforman el pueblo de Dios, o la Sión Santa, la Nueva Jerusalén, para dar una orden ante el recuerdo. Ante ese recuerdo de dolor, la orden cristiana es: alégrense. ¿Por qué estar triste? Porque han perseguido cristianos. Siguen persiguiendo. Recuerden que los países con mayor persecución ahora es Afganistán, Pakistán, Siria, China, Sri Lanka. Muchos países del Lejano Oriente y del Medio Oriente están siendo crueles con los cristianos.
Pero nos vamos a poner a llorar por eso. Nos vamos a poner a lamentarnos porque están matando a los cristianos. O dejamos de traer la Biblia. O ya no volvemos el domingo porque es que los persiguen. O mejor, ¿por qué no alegrarnos? No porque los matan a ellos. Porque eso es terrible, eso es injusto que los maten, es infame. Y que no respondan por esos casos. No nos alegramos porque a ellos los matan. Nos alegramos porque tanto a ellos como a nosotros nos defiende nuestro Dios. Si ellos murieron en esa circunstancia cruel, producto de una ley injusta, de un emperador o un gobierno dominante, Dios los defendió. Y la sangre de ellos, el testimonio de ellos, el registro de su tortura, sigue vivo. Y su memoria nos alimenta para seguir adelante. Cuando usted piensa desistir, un buen ejemplo está en Hebreos 11. Lea la lista de la nube de testigos que nos han antecedido. Cuando usted quiera no volver a la iglesia o no volver a predicar o no leer más la Biblia, ¿qué tiene que recordar? Que hay una nube, un montón, dijéramos nosotros en castizo, de personas que nos dan testimonio, que hay una memoria viva, un registro vivo. Hay unos hechos vivos que nos muestran la historia, el evangelio, que ellos fueron perseguidos y que también se desanimaron y que también fueron torturados y que también quisieron no seguir, pero al final ¿qué pasó? Siguieron y el Señor los defendió. Esos hechos históricos, ese registro histórico, ese diario o esa bitácora de hechos históricos de hombres perseguidos y torturados por el sistema babilónico se constituye en nosotros en el baúl de los recuerdos. Pero el baúl de los recuerdos no para llorar, sino para alegrarnos. ¿Por qué no alegrarnos? Por los santos hombres de Dios que han dado la vida para que el evangelio nos llegue a nosotros. Aquí mismo en nuestro país. En épocas pasadas muchos fueron perseguidos, les quemaban los cargamentos de Biblia, les quemaban las casas, los echaban a la cárcel injustamente, por una simple razón, por predicar el evangelio, por difundir la Biblia. Entonces, alégrate porque Él es tu defensor. Primero, Él es tu redentor, pero segundo, Él es tu defensor. Si hay persecución, si hay tortura, si estos sistemas babilónicos son inclementes contra nosotros como cristianos o contra la iglesia o contra la moral cristiana, pues no nos aflijamos. ¿Por qué afligirnos? Si para eso están destinados estos sistemas. Si ellos están simplemente cumpliendo una tarea que se les encargó. Pero la tarea del cristiano no es afligirse, la del cristiano es alegrarse. No por lo que ellos hacen, sino por quién está a nuestro favor. ¿Quién está en nuestra defensa? ¿Quién está a nuestro cuidado? Hermanos queridos, y este es un buen motivo para recordar. La mayoría de nosotros tenemos la tendencia a mirar el pasado y sacar pañuelo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que mirar el pasado y ponernos a lamentarnos? Luego en el pasado no estaba Dios. Luego en el pasado la providencia de Dios también no estuvo presente. Luego en el pasado la soberanía de Dios no se mostró. ¿Por qué mirar el pasado y entristecernos? No hay razón para que el cristiano mire el pasado y se aflija. La única razón es mirar el pasado y llenarse de gozo y fortaleza, porque Dios estaba en ese pasado y lo conoce. Porque Dios providencialmente permitió ese pasado para su propia gloria. Y porque todos los errores que hayamos cometido, las consecuencias que estemos cosechando, hacen parte de la providencia, pero Dios está con nosotros. Por tanto, alégrate. Recordando los hechos de Dios. Aquí cuando la Biblia habla de alegrarnos recordando los hechos pasados, o las circunstancias pasadas, nos habla de mantener una muy buena comunión con el Señor. Porque cada vez que nosotros nos afligimos, la comunión nuestra se rompe.
¿Sí? Ustedes se imaginan que uno llega a la casa del vecino, del amigo, de la amiga o de la familia y uno llegue llorando, lamentándose y uno dice, bueno, pues sí, la primera vez está bien, pues llore y aquí está el pañuelito y tómese ahí una valeriana. Pero la segunda vez que llegue lo mismo a llorar y la tercera a llorar y uno dice, no, mi hijo, coja oficio. Esto no es el muro de los lamentos. ¿Sí? ¿Usted qué tiene que hacer cuando tiene dolor? Pues séquese las lágrimas y sigue adelante porque todo está bajo control. Porque todo, aún el dolor, aún la aflicción, aún el fracaso, aún la muerte está bajo control. ¿De quién? De nuestro buen Dios. No de los sistemas malévolos, no de sistemas infames como el babilónico, sino de las manos soberanas de un buen Dios que todo lo sabe y lo conoce. ¿Te dolió? Sí, claro, me duele, pero Dios está conmigo. ¿Sí? Me aflijo, pero Dios está conmigo, por lo tanto, alégrate. Hay otro texto en la Biblia que no lo recuerdo donde dice sacúdete. ¿Sí? Sacúdate la aflicción. ¿Sí? Sacúdate el dolor, es decir, no más dolor. No hay derecho, porque nosotros somos un pueblo de esperanza, somos pueblo de alegría, somos pueblo de victoria, somos pueblo de avanzada. No somos pueblo que retrocede. Y esto no es humanismo, esto es evangelio, la Biblia lo dice. Somos un pueblo que va en victoria, que va como más que vencedores, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces, ¿por qué lloran? Entonces, ¿por qué afligirnos al punto de la desesperación? No es que nos están matando, sí, pero es que esa es la consigna desde el principio. Eso se nos dijo en el contrato, no era letra menuda. Ahora, alégrate. Y leamos unos textos bíblicos. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Si Dios se regocija y se alegra por nosotros y con nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué tal Dios alegre con nosotros y nosotros tristes con Él? No hay correspondencia, ¿cierto? Y recuerden que hemos hablado que el Evangelio, o en el Evangelio hay correspondencia, o hay reciprocidad. Dios es justo y nosotros vivimos en justicia. Dios nos ama y nosotros le amamos. Dios está alegre y victorioso. ¿Y cómo estamos sus hijos? Alegres por Él y en victoria porque Él está con nosotros. Zacarías 9 y 10. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Alégrate mucho. Una expresión superlativa, agrandada para mostrarnos cómo debe ser la actitud del creyente. Y Salmo 9, 1 y 2, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, pues alégrense, pero no por cosas efímeras. Aquí el motivo de la alegría no es por un ascenso en el trabajo, no es por una bonificación, no es por un viaje de negocios, no es por dinero, no es por salud. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Él es nuestro Redentor y estamos a salvo, pero Él es nuestro defensor. Él está con nosotros, es nuestro abogado, es el que nos defiende. Y Salmo 33, 21, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Subrayen esa parte, por favor. Cuando usted no se alegra es porque usted no confía en el Señor. Cuando usted confía en el dinero, ¿qué pasa el día del fracaso? Pues se entristece porque usted confía en el dinero. Cuando usted confía en la salud, ¿qué pasa el día que va al médico y le dan el diagnóstico? Pues se deprime porque usted no confía usted confía en su salud. Cuando usted confía en sus hijos y sus hijos lo defraudan, ¿qué pasa? Se aflige uno y se deprime, pero que usted confíe en el Señor, pase lo que pase, ¿sí? Sucede lo que suceda, no importa la circunstancia. ¿Cómo están los creyentes?
alegres, gozosos, victoriosos, con fuerza, con vigor, porque Dios está con nosotros. Pero el texto continúa diciendo, versículo 20, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y esto no es menos importante en el texto. ¿Sí? Dios os ha hecho justicia. ¿Recuerdan el quinto sello? Apocalipsis capítulo 6, que es una de las expresiones más como lacónicas, como deprimentes, como angustiantes del pueblo de Dios en el quinto sello, en el Apocalipsis. Señor, Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Destapan el quinto sello y en el quinto sello sale un lamento, un grito de angustia, de clamor, un grito de auxilio. Señor, por favor, ¿hasta cuándo? No puedo más. No hay quien me haga justicia. Soy víctima de la injusticia, del desamor, del maltrato, de la persecución, de la tortura. Señor, ¿hasta cuándo? Parece que el quinto sello como que están bajo una presión extrema y se ha copado la copa, se ha llenado, se ha rebosado la copa del sufrimiento. Y los creyentes al unísono, debajo del altar, las almas de ellos, es decir, de estos tres grupos torturados, ¿qué claman? Señor, ¿hasta cuándo? No puedo más. Y lo hemos dicho muchas veces aquí, que así es como nos sentimos a veces. ¿No se ha sentido usted a veces? Señor, no puedo más. O sea, ni un centímetro más, no puedo. Y a veces igual, con el mismo clamor del pueblo del quinto sello, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿qué pasa? O como decía el salmista, ¿dónde estás tú? Mientras yo sufro. ¿Sí? ¿Dónde te fuiste? Que no ves mi dolor, mi angustia, mi soledad, mi turbación. ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste, Señor? ¿Hasta cuándo? El clamor del quinto sello. Pero el final de este versículo dice, porque Dios os ha hecho justicia. ¿Qué clamaban los creyentes debajo del altar? Justicia. ¿Qué les llega a los creyentes aquí rememorados en este versículo? Justicia. ¿Justicia para quiénes? Para los santos, para los apóstoles y para los profetas. Es decir, para los creyentes de todos los tiempos que han sido víctimas de sistemas bestiales, que han sido víctimas de sistemas reptilescos, dragónicos, que les han perseguido y torturado. Para todos ellos, Dios ha hecho justicia. ¿Qué cosa más espectacular? Él es nuestro Redentor, Él es nuestro defensor, pero también es nuestro vengador. ¿Cuántas veces no tiene uno ganas de sobra de vengarse por sus propios medios? ¿Se acuerda que los apóstoles también dijeron, Señor, ¿quieres que descienda? ¿Y se acuerdan cuando uno sacó la espada y le cortó la oreja al otro? Iba a decir que le cortó la espada con la oreja. ¿Se acuerdan? Venganza. ¿Cuántas veces no queremos vengarnos? Muchas. Tenemos que ser honestos. Muchas veces nosotros queremos vengarnos. ¿Y el Señor qué dice? Detente. Eso es mi tarea, esa es mi función. No te vengues por tus propias manos. Las personas que buscan venganza terminan cosechando mayores consecuencias. Muchas veces el cristiano se quiere vengar. ¿Quiere que oremos para que se destruya? ¿Recuerdan cuando en una oportunidad le dijeron a Pablo y Pablo le respondió, no, yo me gozo que Cristo sea predicado por interés, por ambición, pero que Cristo sea predicado. Al final de la cosecha se sabrá qué es. Si el grano está consistente, pasa la prueba, y si es puro tamo, pura basura, será quemado. Pero aquí hay una respuesta para los creyentes del quinto sello. Y uno diría, ¿cuánto esperaron la respuesta? Imaginémonos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuánto tiempo esperaron esta frase de sentencia y de cumplimiento de la justicia? Señor, ¿hasta cuándo? Algunos dicen que la justicia cojea, pero llega. Pero no es cierto, la justicia no cojea. Porque si cojea no es justa.
La justicia siempre es precisa, oportuna, pertinente, precisa. Por eso es justa, por eso es justicia. De lo contrario no sería justicia. Pero aquí lo que nos dice es, pues en una hora fue desolada y en esa misma hora Dios os ha hecho justicia. ¿Cómo les parece? El desenlace de toda esta historia que fue fatal para los creyentes, que hubo tanto dolor para los creyentes, que los creyentes fueron tan perseguidos y tan afrentados a lo largo de los siglos, pero al final del día, ¿qué cosecharon ellos? Justicia. El mayor clamor de un creyente que entiende el Evangelio no es dinero, no es amor, no es fortuna. ¿Cuál es el mayor clamor de un creyente que entiende los principios del Evangelio? Justicia. Señor, que haga o que haya o que exista justicia. No para nosotros verla, porque aquí todos estos grupos ya habían muerto, pero aunque ellos no vieron la justicia, se beneficiaron de ella. Aunque ellos no presenciaron los hechos justos de Dios contra sus enemigos o sus adversarios, ellos disfrutaron la justicia. La justicia no es simplemente un hecho histórico, la justicia es un aspecto del carácter de Dios. La justicia es uno de los componentes integrales del Evangelio. El Evangelio es justicia. Por lo tanto, la justicia es algo que se disfruta, es algo que se celebra. Por lo tanto, alégrate, porque la justicia está en medio de nosotros, porque el sol de justicia está con nosotros, porque Dios es justo y venga la sangre de los mártires que han entregado su vida por el Evangelio. Queridos hermanos, esta parte final del texto es importante porque dice, Dios os ha hecho justicia. ¿Quiénes prometieron justicia y no lo hicieron? Babilonia ofreció justicia, ¿recuerdan? Los reyes ofrecieron justicia, los sistemas económicos ofrecieron justicia, equidad. ¿Hicieron justicia a ellos? Nuestros gobernantes siempre nos ofrecen lo mejor. Y la pregunta es, ¿si hacen lo mejor? No hay justicia de parte de los gobiernos, no hay justicia de parte de los sistemas, no hay justicia de parte de seres injustos como nosotros. Pero Dios es justo. Alzaré nuestros ojos o alcemos los ojos al cielo porque de Él viene nuestra justicia. Él es nuestro vengador. Y resalten esa palabra, no se venguen ustedes. Dios es el vengador. ¿Quieren ustedes vengarse de alguien? Pues uno a veces tiene ganas, ¿cierto? Pero hay que pensarlo y mejor no hacerlo. Y mejor dígale, Señor, tengo tanta sed de venganza, pero no voy a hacerlo porque tú me ordenas que confíe en ti y tú vas a hacer justicia. Aún los más inclementes enemigos serán juzgados por Dios y Dios es justo y severo. ¿Sí? Dios trata justamente y con la medida correcta a aquellos que han sido nuestros tiranos victimarios. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Ustedes sabían que cuando la Biblia habla de la luz como una metáfora para representar el Evangelio, está implícita la justicia? Porque en la luz, ¿qué hay? Cuando todo sale a la luz, ¿qué estamos diciendo? Se destapó, ¿sí? Se supo, se vio, está a la luz del día. Es decir, cuando la Biblia dice Dios es luz, a veces nosotros vemos la parte romántica, pero no vemos la parte que, pues si estamos en la luz, pues ahí no se puede uno evadir, ¿cierto? Ahí no puede uno fugarse, si hay luz, porque estamos a la luz del día. Dios es la luz. Y cuando dice la Biblia también que Él es el sol radiante de justicia, habla también de una metáfora de luz. Recuerden que los primeros 4 capítulos de Apocalipsis son muchas las menciones a la luz. En consecuencia, son muchas las menciones a la justicia de Dios que hace parte integral del Evangelio. Él es tu vengador. Señor Dios justo y poderoso, ¿hasta cuándo? Hasta que Él nos haga justicia. Ahora miren lo interesante acá del texto. ¿Quién hizo justicia? ¿Babilonia? No. ¿Los reyes? No. ¿Los creyentes por sí mismos? Tampoco. ¿Quién hizo justicia? Dios.
Eso se nos había prometido. Eso hacía parte del contrato. Eso hacía parte del encargo. Cuando Dios nos llamó a ser sus hijos, nos dijo, confíen en mí, yo les hago justicia. Y al final del día, ¿qué recibimos? Justicia, cumplimiento, exactitud, precisión, en el tiempo de Dios, en la hora del juicio, en la hora de la desolación del impío, justicia para el creyente. Pero luego dice, os ha hecho. Todo ha sido cumplido, todo ha sido consumado. No dice, yo les haré justicia, porque sería como otra espera más. ¿Sí? Ustedes no se han dado cuenta cuando a uno le hacen una promesa y le dicen a uno el fin de semana, y llega el fin de semana y uno con esa ilusión del cumplimiento de la promesa, y cuando uno va a la persona le dice, ay, sí, lo siento, la otra semana. ¿Sí? Y luego la otra semana que le dice, ay, no, mire, es que no pude. ¿Qué sensación tenemos ahí? De frustración, de pesimismo, de engaño, me están embolatando, no me están diciendo la verdad, no han sido claros conmigo, me dijeron mentiras, pero aquí no hay eso en Dios. Dios dice y Él cumple, Él promete y hace. Aquí dice, porque Dios os ha hecho, no dice os hará, ya les había prometido. Ahora que estamos viendo, la consumación plena de la justicia. Ahora, ¿dónde Dios ya hizo justicia? ¿Dónde está el hecho más grande en la historia de la redención de la justicia divina? En el Calvario. Recuerden que nosotros hemos dicho que la historia de la redención es promesa, cumplimiento, consumación. La promesa se la había dado Dios al pueblo. El cumplimiento lo realizó Cristo en la cruz. Y ahora que está anunciando o ratificando el final del día para el pueblo creyente, la consumación. Todo ha sido hecho, la justicia ha sido hecha. Ahora, la justicia de Dios, eso es importante en la justicia, porque la justicia no es en una sala cerrada. Recuerden que hoy en día hay una justicia cerrada, ¿cierto? En algunos casos. Pero esta justicia es una justicia a la luz del día. Mientras unos lloraban, Dios está haciéndole justicia a otros. ¿Y dónde dice que hizo justicia? Dice que fue sobre ella y en ella. ¿Y quién es ella? Ella es Babilonia. Es decir, la justicia que se hace a los creyentes sobre Babilonia o al frente de Babilonia o como testimonio las ruinas de Babilonia. Y eso es muy importante, porque eso nos da a nosotros no solo un veredicto jurídico a favor, sino también un hecho histórico contundente o una prueba contundente de que Dios es fiel. Dios lo prometió, lo cumplió. ¿Qué tal donde Dios nos diga, no, yo me encargo de Babilonia, no se preocupen, vengan ustedes acá, yo les hago justicia? ¿Qué sensación nos quedaría? ¿Qué pasaría con Babilonia? ¿Dónde estará? No, Dios hace justicia a ojos del pueblo, presenciando las ruinas de Babilonia, las cenizas, el llanto y el dolor y el crujir de dientes de los incrédulos, para que no nos quede a nosotros duda de que Dios es justo y Él es vengador. Él es vengador. Entonces, queridos hermanos, alégrense, pero no se alegren por la destrucción de Babilonia, eso es cruel, eso es malvado. No se alegren por la caída del impío, no se alegren por la muerte del injusto, porque eso es terriblemente falta de compasión. ¿Por qué nos tenemos que alegrar? Porque nosotros, a diferencia de ellos, tenemos un Redentor. Porque nosotros, a diferencia de ellos o de los que están fuera del patio del templo, tenemos un defensor. ¿Quién nos defiende a la hora del juicio? Y porque nosotros, a diferencia de ellos, de estos sistemas bestiales, tenemos un vengador. Es decir, un juez justo que va a dar el veredicto en el momento preciso y con la condición y la medida precisa, de tal manera que nosotros disfrutemos plenamente la justicia. Por lo tanto, alégrense. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos recuerdas el Evangelio. Y también nos recuerdas la condición natural de la cual estamos hechos. Y nos recuerdas que pasamos momentos de dolor y de sufrimiento. Algunos de esos sufrimientos los pasamos por nuestros propios pecados de los cuales somos responsables, pero otros también por situaciones de la sociedad, de la economía, de los gobiernos, de los sistemas.
de lo cual no somos responsables directos, pero también sufrimos. Pero gracias por recordarnos hoy que tú eres Dios justo, que no solamente redimes a tu pueblo, sino que lo sustentas y lo guardas, pero además de eso también le hace justicia al final del día. Todo incluido en esta gran y espectacular historia de redención. Todos los hilos amarrados en este propósito redentivo y pactual. Todo asegurado para que tu pueblo no se pierda y para que tu pueblo tenga motivos legítimos y genuinos de victoria y de celebración. Somos un pueblo alegre, no por el dinero que tenemos en el bolsillo ni por la salud. Somos un pueblo victorioso, no porque los gobiernos nos condecoren ni porque tengamos privilegios gubernamentales. Somos un pueblo satisfecho, con un grado alto de satisfacción y de esperanza. Un pueblo con optimismo, un pueblo con valores, un pueblo con motivos, un pueblo con gratitud. Y todo ello obedece al plan de la redención. Todo ello descansa en el sacrificio precioso de Jesucristo, el Cordero vencedor. Toda nuestra gratitud, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestros motivos, nuestra tranquilidad, nuestra mesura, todo ello obedece a los valores propios del Evangelio que han sido puestos en nuestra cuenta a través de Jesucristo, el Cordero que murió en la cruz para perdonar los pecados de tu pueblo. Te damos gracias, porque no somos un pueblo deprimido, porque no somos un pueblo de reclamos, porque no somos un pueblo de lloro y de lamento. Por el contrario, somos un pueblo bastante satisfecho, con una buena salud emocional, con una buena salud mental, con una buena salud de vida. Las memorias que tenemos nos dan alegría y satisfacción. Cuando miramos al futuro no nos angustiamos, tenemos victoria y esperanza porque tú estás con nosotros. Seamos viudos o viudas o huérfanos, tengamos familia o no, nuestro gozo no depende de con quién vivimos y qué tenemos. Nuestro gozo depende de quién está con nosotros. Y con nosotros está el poderoso en batalla, Jehová el victorioso. Con nosotros está el Cordero vencedor, el inmolado, aquel que con su sangre nos perdonó y aquel que nos ha dado como garantía la vida eterna y como garantía temporal el Espíritu Santo, que son las arras, la cuota inicial de lo que viene, que será pleno en breve y que por ahora tenemos gozo y esperanza. ¡Qué bueno es el Evangelio! Cuánta salud, cuánta virtud nos trae el Evangelio para vivir aún en medio de gobiernos hostiles, aún en medio de condiciones sociales hostiles. Tenemos todos los ingredientes para ser victoriosos, para vivir felices y para ser prósperos, porque con nosotros está Jehová el valiente, Jesucristo el Hijo de Dios. Gracias te damos en Cristo nuestro Dios, Señor, Salvador y Defensor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, querida iglesia.